Radio Funglode presenta Salud Global. Un saludo a toda la audiencia de nuestro programa Salud Global. Hoy tenemos como invitado a un eminente médico, amigo, compañero, cirujano general y cirujano vascular y endovascular, profesor universitario, el doctor Reynold Pérez Stepan. Saludos, doctor. Buenas noches, maestro doctor Eusebio, maestro de la medicina dominicana, destacado ginecotetra, maestro de generaciones y actual presidente de la Sociedad Dominicana de Médicos Historiadores. Para mí reviste una gran oportunidad y honor de que usted me haya invitado para su prestigioso programa educativo médico dedicado a la población de la República Dominicana. Sí, gracias a usted por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar del pie diabético, que es una patología, pero yo quiero que antes, para que la audiencia sepa qué es un cirujano vascular y endovascular. Bien, dentro del campo de la cirugía existe lo que es el cirujano vascular, que es aquel que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema circulatorio, llámese ella, arterias, venas y sistema linfático. Entonces, es una especialidad que con relación a otro tipo de especialidades como pediatría, ginecotetricia, cirugía, es relativamente nueva. No es una especialidad de 40 años para acá, formalmente en escuelas de cirugía vasculares en Latinoamérica y un poquito más bien en otros países del antiguo continente, en Europa. Somos primero dedicados tenemos que hacer el entrenamiento en cirugía general y después hacer la subespecialización en cirugía vascular para tener una visión más amplia de la fisiopatología de las enfermedades vasculares periféricas, y las que son centrales entonces se llaman cirujano cardiovascular. O sea, cardiovascular es aquel que opera el corazón, y el cirujano vascular periférico, que es lo que soy, tratamos todos los vasos menos el corazón, que eso corresponde al cardiólogo y al cirujano cardiovascular. Perfecto, perfecto. Bueno, y los vasos cerebrales lo atiende el neurocirujano, pues claro. el neurocirujano, exactamente. Exacto. Doctor, como vamos a hablar algo que tiene que ver con la diabetes, el cambio de la diabetes es demasiado amplio, pero esa entidad que se llama pie diabético, para que usted nos hable un poco de ella. Bien, muy interesante, porque en la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos prácticamente es epidémico la cantidad de diabéticos que hay en el mundo. Tenemos alrededor de 422 millones de diabéticos en el mundo en la actualidad, de los cuales 64 millones son de Latinoamérica. Y sabiéndose que muchas de las poblaciones indígenas, realmente, por ejemplo, como en México, se ha visto mayor incidencia de diabetes en su población. Por ejemplo, en nuestro país, la República Dominicana, somos aproximadamente 10 millones, que aspiramos pronto a ser 11 millones. Se dice que tenemos prácticamente 1,5 millones de diabéticos diagnosticados, y probablemente que hay un subregistro que puede aumentar más. O sea, significa que de cada 10 pacientes tenemos 1,5 padeciendo de dicha enfermedad, de esta enfermedad catastrófica. En este caso, hemos mencionado lo que se llama el pie diabético, que es la pregunta interesante que usted me hace, que siempre he considerado que es un término inadecuado,
porque verdaderamente no es un pie diabético, es un cuerpo completo que está afectado por un trastorno de Exacto. verdaderamente de los carbohidratos, del metabolismo de los carbohidratos, por una patología pancreática en la cual afecta verdaderamente la mayoría de los órganos. Y entonces es una complicación de dicha enfermedad. Para manejar el pie diabético, maestro Eusebio, debo decirle que es algo tan complejo que es un manejo de equipo. Necesitamos, capitaneando dicho equipo, un endocrinólogo o un diabetólogo. Fíjese que hoy en día existe la diabetología como especialidad y duran 3 años estudiando una sola enfermedad. Fíjese lo complejo que es la diabetes. Después de que usted se gradúa de médico, hace 3 años de especialidad en pies diabéticos. Ahora bien, en este equipo médico tenemos que tener muchas veces también un cardiólogo o médico internista, oftalmólogo para tratar la retinopatía diabética. Tenemos que tener especialistas en cirugía vascular y angiología. Tenemos que tener nefrólogo para tratar los problemas de riñón, que muchos caen en fallo renal y fracaso renal, terminan en diálisis. Tenemos que tener especialistas en infectólogos, porque estos pies diabéticos cuando se contaminan, se infectan, verdaderamente necesitamos de la asistencia profesional de un infectólogo. También necesitamos de un podiatra, muchas veces necesitamos de un ortopeda, muchas veces de un dermatólogo, de un especialista en ortesis para hacer prótesis. O sea que es increíble, como 15 médicos para manejar una sola enfermedad, entidad patológica. Es bastante complejo esta situación. Es que la diabetes ataca el organismo entero, completo. Claro, claro, por eso es que no podemos decir el pie diabético, porque no solamente el pie que está diabético, enfermedad. sino es un cuerpo que está abatido de forma diferentes modalidades por una enfermedad del metabolismo de los carbohidratos, en la cual los glúcidos, como se le debe llamar, no glicemia, está alterado en estos tipos de pacientes. El pie diabético se ve más frecuente en los diabéticos tipo 2. Prácticamente de un 4 al 10% en un momento pueden desarrollarlo, pero ya después que tienen mucho tiempo, prácticamente de un 15 a 25% desarrollan el pie diabético y estos pueden terminar en amputación. La diabetes es como si fuera más que todo como un matrimonio entre el paciente y el médico. Ambos tienen que poner un 50% para tener éxito. Si uno de los dos se descuida, generalmente es el diabético, que por lo general es un paciente muy descuidado y poco disciplinado, no llevando verdaderamente las reglas de higiene del pie diabético, que lo vamos a hablar ahorita, lo que es la parte nutricional, que es una parte muy importante, la toma de los medicamentos, que debe ser regular, y ejercicio en los pacientes es fundamental. Prácticamente estos pacientes en una etapa de su vida pueden terminar en amputación, maestro. Por ejemplo, en la República Dominicana, el índice más alto que tenemos de amputación no son los accidentes de tránsito. Y mire que tenemos uno de los países donde peor se conduce en Latinoamérica entera. Somos el número 2 por estadística en la OPS. Sin embargo, que podríamos decir que la mayoría de amputaciones son por accidentes de motor y accidentes con vehículos. Sin embargo, la diabetes campea la estadística de incidencia de amputaciones en los pacientes. Estos pacientes, cuando son amputados, al año pueden tener casi un 40% de mortalidad
por otro tipo de complicaciones cardiovasculares. Normalmente son generalmente isquemia cardíaca, porque es una enfermedad multisistémica, verdaderamente, y tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando un paciente ya tiene problemas, un hombre de 45 años, 50 años, 55 años con diabetes, ya tiene problemas de erección por un problema vascular, se dice que hay un 70% que en los próximos 3 a 5 años pueda desarrollar una isquemia coronaria o una obstrucción arterial de los miembros inferiores. Doctor, y cuando se le diagnostica diabetes a una persona, más o menos, ¿cuántos años después puede presentarse esa complicación del pie diabético? De un 15 a 20% en los primeros 7, 8 años. Eso depende mucho, maestro Eusebio, de cuán ha sido disciplinado el paciente. Si un paciente ha mantenido la glucemia por lo estándar recomendado en su control metabólico por el diabetólogo y el endocrinólogo, es un paciente que hace ejercicio, que lleva una nutrición sana, una dieta mediterránea. Hay veces puede pasar la vida entera y no desarrollarlo. Cuando usted deja de caminar, parte de la vida prácticamente se le cae el telón de la vida y la felicidad, porque nos limita mucho la parte laboral, la parte de las actividades sociales. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo a los pacientes es caminar, porque desarrolla la circulación colateral. ¿Qué significa? Por ejemplo, para que me puedan entender bien, las arterias que llevan la sangre a los miembros inferiores, los troncos principales, como son la arteria femoral, poplitea, tibial anterior, tibial posterior, y esas arterias, arteria pedia, tibial posterior, se van tapando. Cuando usted camina, se van desarrollando una circulación colateral, como si fuera que un camino vecinal. O sea, que hay una carretera principal, la autopista Duarte, pero si se cae un puente, hay pequeños caminos vecinales en la cual usted puede franquear y llegar a su objetivo de traslado automotriz. Entonces, así mismo sucede que cuando se tapan las arterias principales, usted caminando ha desarrollado pequeñas arterias por neoformación y le pueden llevar la sangre distalmente a la punta de los pies para que no llegue a la gangrena, la isquemia, necrosis, amputación. Cuando usted camina, baja la glucemia, baja la presión, baja los triglicéridos, baja el colesterol. Cuando los dos están elevados, tenemos prácticamente un 17-18% más de riesgo de infarto que un paciente que tenga los carbohidratos mezclados con los lípidos elevados. La dislipidemia del paciente diabético tiene su peculiaridad. Se le llama una aterosclerosis de Mockenberg, porque no afecta principalmente el endotelio, sino la capa media. Viene con una calcificación de la capa media que se puede diagnosticar y verse diferente en los estudios vasculares de diagnóstico. Yo creo y sigo pensando que el paciente que se mantiene en su peso ideal, haciendo su seguimiento profesional con el médico, ¿verdad? Su control de su glicemia diaria, verdaderamente tomándose su medicina, llevando una alimentación sana, haciendo ejercicio, reduce todos los riesgos y puede vivir largos años. Una de las recomendaciones que se le da para evitar el pie diabético también es que deben utilizar los zapatos no de punta fina, porque eso verdaderamente, por la neuropatía diabética, que los nervios se dañan, se comprimen la punta de los pies y hacen callosidades y hacen infecciones por escoriaciones y lesiones de la piel.
Los zapatos deben ser por lo menos medio número o un número más grande y deben ser zapatos acolchados. Existen líneas de zapatos como Dr. Shoes, por ejemplo, Medical Shoes, que son diseñados especialmente para pacientes diabéticos. Una cosa muy importante es el corte de las uñas con equipo debidamente higienizado, con personas que tengan buena visión, los cortes rectangulares, evitar que las uñas se entierren. Una cosa muy importante es tener una lupa, un familiar, porque el diabético no puede cortarse sus uñas él mismo, porque tiene problemas de sensibilidad por una neuropatía en la cual pierde la sensibilidad, es simétrica, o sea, bilateral, y es fruto de que hay una sustancia que se eleva en el pie diabético o en el diabético como tal, que es el sorbitol. Esta sustancia se llama sorbitol, encontrarse elevada, daña lo que se llama la envoltura neuronal. Entonces se pierde esa envoltura y hay unos trastornos sensoriales en el paciente. Es como es la capa de mielina que queda afectada y los pacientes van presentando. Muchos presentan adormecimiento, falta de sensibilidad, sensación de pinchazo, calambre, corrientes eléctricas. Estoy hablando en un idioma sencillo porque estamos dirigidos para la población común. Esta enfermedad tiene su clasificación, porque no vamos a hablar de la clasificación, que la más Una común es pregunta la de ahí, doctor, Wagner. Existen muchísimas. antes de la clasificación. Entonces, podemos concluir que todos esos problemas periféricos del pie son debido a que la circulación de la sangre no llega bien. No, no necesariamente. La mayoría están producidos por la neuropatía diabética, en la cual el paciente no siente, el paciente pone su pie sobre un fogón, el paciente se clava un alfiler y no se da cuenta, y cuando el pie tiene un flemón, una acumulación de pus inflamado, que es probablemente que otro familiar que lo ve cuando él levanta los pies, porque él muchas veces tampoco ni lo siente, es que se dan cuenta que tiene verdaderamente un pie diabético. ¿Qué sucede, maestro Eusebio? El paciente diabético es potencialmente inmunodeprimido, hipocomplementémico, se está abatido el sistema de defensa del diabético. Por ejemplo, la cicatrización de un niño es 3 veces más rápida que un adulto. Pero la cicatrización de un diabético es de 3 a 5 veces más lenta que un adulto normal no diabético. O sea, por eso que mientras más temprano diagnosticamos un pie diabético es mejor, porque cuando vienen esas lesiones ulcerosas, verdaderamente estos pacientes duran mucho tiempo para cicatrizar, y si esto está acompañado de una arteriopatía, o sea, una lesión arterial que no lleva sangre al lugar donde está la lesión, entonces la cicatrización se hace más difícil. Una cosa, muchas veces se combina la neuropatía diabética con verdaderamente con la insuficiencia arterial periférica. Sí, pero también hay lo que se llama la artropatía diabética. Estamos hablando de trastornos óseos a nivel del tobillo y del pie, donde se pierde la mecánica de movilidad, de angulación del tobillo para hacer la propulsión de la sangre a nivel plantar por un cojinete venoso que hay ahí que se llama plexo de Lehart. Ahora bien, como hay una lesión neurológica periférica, los nervios producen una atrofia de los músculos que van entre los dedos de los pies, entre los huesos tarsianos, y hay un descarrilamiento, hay una pérdida de la frontación de cada hueso de los pies, lo cual uno se luxa
se sale de su posición anatómica, comprime la región plantar y produce una úlcera por una área no estimulada anestésica, porque los nervios están dañados, y producen lo que se llama el mal perforante plantar. Son úlceras muy difíciles de curar, muy difíciles de tratar. Decía un destacado filósofo japonés que prevenir es de sabio y curar es de tonto. Entonces, la medicina más buena, más barata y más efectiva es la preventiva. Y eso es lo que queremos educar al paciente con diabetes. También el paciente diabético no debe utilizar botas. Es un paciente que no debe debe secar bien los pies cuando se baña. Debe tratar de hidratar la piel con cremas vitaminadas o cierto tipo de aceite por encima de los espacios interdigital. No puede colocar en los espacios interdigital ningún tipo de crema porque aumenta la población microbiana en los espacios interdigital. El órgano más grande que tiene el cuerpo humano es la piel. Y la piel del... Las medias apretadas. No debe de ser. No. Las medias, maestro, deben ser de algodón que absorban el sudor y no deben ser medias de alta presión. Ok. Eso tiene que tener mucho cuidado con el diabético utilizando medias de varices. Nunca es imposible, casi muy raro, o casi imposible, a menos que sea, qué sé yo, una trombosis extensa, como cerulia Alban Dolens y flemasia Alban Dolens, que un paciente pueda perder una pierna, pero por problemas arteriales que se pierde la pierna, no por problemas venosos en el paciente diabético. El problema arterial con la neuropatía, cambiando la neuropatía principalmente, es que se pierden los pies. Entonces ahí vienen focos infecciosos. Los focos infecciosos son focos, vamos a llamarle así, polimicrobianos en el paciente diabético. Diferentes bacterias. Para que me pueda entender, sí, para que me pueda entender, el clásico watchman del banco, que es un paciente, es un hombre regordete que come mucho y que ya a las 12 de la noche con la escopeta se duerme y vienen y se le meten a robar en el banco. Asimismo está el sistema de defensa del paciente diabético. Está dormitando, está inactivo, está prácticamente indefenso, porque el paciente está indefenso, por lo cual las infecciones se reproducen más rápido. Entonces, en estos pacientes vemos que tenemos afecciones por bacterias gran positivo, gran negativo, aeróbico, anaeróbico, por hongo y una serie más de microorganismos que afectan el pie diabético. Entonces, estas cosas, cuando suceden esas úlceras y estas lesiones, deben manejarse con cultivo y estudios también radiológicos, estudios vasculares del pie. He vuelto muchas veces para ver el grado de la neuropatía, o si es puramente una neuropatía diabética o es por una neuropatía, por una patología lumbar, hacerle su electromiografía, y muchas veces tenemos que combinarlo con resonancia de la columna, porque hay veces coexiste una neuropatía producida por una discopatía lumbar, una hernia discal, me estoy refiriendo, para que los pacientes me entiendan, que es un disco que sale de su lugar anatómico y comprime las raíces nerviosas, y muchas veces podemos tener una neuropatía diabética que son difíciles de manejar, porque cuando el nervio se le pierde su envoltura de mielina, prácticamente es casi irrecuperable. Eso es una realidad. En los pacientes, más importante también de las recomendaciones que le hacemos es que no usen zapatos con taco alto, no más de 2 a 4 centímetros. Es muy frecuente ver las mujeres que se ponen un tipo de zapatos con unos cordones que lo van como si fueran sandalias indígenas,
comprimen la circulación. Eso está proscrito, no se debe utilizar en los pacientes. Otra cosa muy importante es que las medias cada cierto tiempo deben ser eliminadas aunque estén en buenas condiciones, porque las medias son asientos de hongos, de onicomicosis, de hongos que van a infectar al paciente, y cuando el paciente usted lo trata la onicomicosis se van a reinfectar porque tanto las medias como los zapatos están infectados. Por eso al diabético te recomienda tener 3 o 4 zapatos y no puede utilizar el mismo zapato todos los días. Es bueno que use un zapato, que lo vaya intercalando por cada día diferente, por 3 o 4 días diferentes. Y el día que usa el zapato, le da un baño de sol, lo para en el patio y le da 2 horas de sol que entre al zapato, a la punta del zapato, los rayos solares para matar muchas veces esos agentes contaminantes que se encuentran. Una cosa también muy importante, porque como dije, la mejor medicina es la preventiva, que el paciente diabético introduzca suavemente la mano en su zapato antes de ponérselo. ¿Por qué? Porque un zapato puede haber un alacrán y le puede picar, o puede haber una tachuelita del zapato que se haya pasado, puede haber un clavo en el zapato y que puede atravesar la región plantar. Y Entonces precauciones, también, precauciones. sí, precauciones. Es muy importante también que sus familiares, tener un familiar dedicado a eso especialmente, la cual tenga una lámpara de exploración, tenga una lupa, y si usa lente, se ponga su lente y maneje los pies del diabético con guantes. Guantes primero porque si tiene micosis o bacteria, cualquier cosa, se va a contaminar. Los lentes para ver mejor, la lupa para ver mejor, porque debe ir separando espacio interdigital por espacio interdigital, revisando esos espacios interdigital, lo cual son los puntos de entrada de bacterias. Por primero vienen los hongos que afectan el espacio interdigital, y los hongos le dan una bienvenida diciéndole vengan, le abrí la puerta para que entren al cuerpo humano. Entonces, los hongos son los que hacen esa especie de rágades, hacen una abertura en la piel y por ahí entran las bacterias que van a afectar al pie diabético, en la cual se llama un pie en riesgo. ¿Qué es un pie en riesgo? Verdaderamente es una clasificación de un paciente complicado de un pie diabético, en la cual existe alto riesgo de mortalidad y de complicaciones en los pacientes, lo cual pone en riesgo la pérdida de un dedo, un pie o la pierna completa. Muchas veces los pacientes diabéticos deben ir, en ese caso, cuando hay ese tipo de lesiones, donde el cirujano vascular, porque muchas veces existen áreas, la cual no voy a mencionar aquí dentro del campo de la medicina, que manejan los pequeños estudios vasculares, y entonces se hace lo que se llama la técnica de salchichón, que van cortando rebanadas. Primero le cortan un dedo y sigue la necrosis, le cortan el pie, después el pie sigue en la pierna. Cuando viene a ver a un mismo paciente, tiene que hacerle 2 y 3 amputaciones. Por eso el Una cirujano pregunta vascular es ahí. el responsable. Permítame una pregunta, como quedan como 4 minutos antes de que se acabe el programa, porque el tiempo se va rápido. Yo quiero que usted me diga cuáles son las recomendaciones para la cura de ese paciente, a ver si se evita las amputaciones, porque la cura, lo que se use para la cura, la frecuencia, la forma, es fundamental para que me concluya con esa parte de la cura. Sí, muy bien. Para terminar la idea, el cirujano vascular debe hacer o mandar a hacer
hacer un estudio circulatorio de lo que es la patencia de flujo arterial y va a ser un mapa estratégico de ver dónde está obstruido y debe buscar los mecanismos terapéuticos, sea endovascular o sea por bypass, de tratar de restituir ese flujo que se ha perdido por obstrucciones que son generalmente por aterosclerosis o áreas de trombosis cementaria o estenosis total o parcial en algún segmento de la arteria que principalmente se da por abajo de la arteria poplitea, hacia abajo. Sobre la cura, eso es un mundo grandísimo. Hay 20,000 curas, metodologías de cura en el pie diabético. Primero hay que hacer un diagnóstico con cultivo, ver la extensión, ver la patencia vascular, ver la presencia de neuropatía. Hay que hacer también radiografía del hueso, porque si los huesos tienen osteomielitis, hasta que ese hueso no se elimine, no se va a resolver el problema de esa úlcera. Entonces necesitamos la competencia de un ortopeda. La cura en la fase inicial es para manejarla con antibioterapia, y esa antibioterapia es generalmente de múltiples fármacos. Muchas veces necesitamos 2 y 3 antibióticos diferentes para cubrir la población infectante responsable en el pie diabético. La frecuencia de la cura lo va a decidir cuando usted cure al paciente y las secreciones que usted encuentre en la próxima visita. Muchas veces puede ser interdiaria, diaria, cada 3 días o 2 veces a la semana. Eso depende del tipo de complicación y extensión del paciente complicado con un pie en riesgo. Siempre están seguidos de procedimientos de debridamiento. El médico actuante Eso es como debe una eliminar limpieza, todos los el tejidos debridamiento, como limpiar. Sí, limpiar. Con un bisturí se va quitando y pinza los tejidos muertos, los tejidos infectados, donde hay acumulación de pus, ¿entiendes? Que hay acceso, flemones, deben ser incididos, abiertos, drenados. Se aprovechan esas situaciones para hacer cultivo, pues claro. El cultivo hay que hacerlo periódicamente porque la flora puede ir variando en los pacientes. También en estos pacientes se puede utilizar un sistema de estimulación de la granulación y de la microcirculación, que es el sistema VAP, que es un aspirado continuo que se cambia 1 o 2 veces a la semana. Se puede utilizar la ozonoterapia en estos pacientes. En el crecimiento de las úlceras, en la etapa cuando usted domina la parte ya infecciosa, se pueden utilizar factores de crecimiento. Yo he tenido muy buena experiencia con los factores de crecimiento epidérmico, acelera la cicatrización en los pacientes. Hay muchísimos métodos para utilizar los parches que se utilizan, que hay mucha variedad, como son los de arginina y otro tipo de parches de coloidales, en la cual permiten, muchas veces de inicio, están combinados con antibióticos. Es muy importante que esos programas de cura sean hechos por cirujanos vasculares, no por enfermeros, ni enfermeras, ni médicos generales, esas cosas, porque muchas veces podemos dilatar el proceso y que siga avanzando y terminar en la amputación. Siempre hay que tratar de evitar la amputación en todos los procesos de cura de úlcera. Y hay que hacer replanteamiento. Cuando la úlcera no mejora, hay que hacer un replanteamiento de ver si la antibioterapia no ha funcionado, si la cura, la frecuencia no ha sido lo suficiente o regular, si no ha sido lo suficientemente agresiva y extensa para haber eliminado los compartimientos infecciosos y los tejidos infecciosos y secuestros que pueden existir en el pie, o habiendo también osteomielitis en los pacientes. Bueno, Es yo muy creo, importante. doctor, que hemos hecho un recuento en un tiempo récord sobre la patología del pie diabético. Quisiéramos seguir hablando media hora más, pero siempre en estos programas el tiempo es limitado.
Yo quiero que Estos finalmente en tiempos, 30 segundos usted haga una recomendación para los pacientes con pie diabético de 1 minuto y medio. claro, la diabetes es disciplina del paciente. Consiste en su visita periódica a su médico tratante diabético, ir al endocrinólogo, el paciente diabético al endocrinólogo, ir donde el diabetólogo. Su ejercicio, vuelvo a reiterar, el ejercicio es importantísimo en los pacientes, especialmente las caminatas, mantener su buena hidratación. Los pacientes deben mantener buena higiene en sus pies, no utilizando zapatos apretados, medias adecuadas de algodón. La nutrición juega un papel muy importante. La utilización de los medicamentos que han sido prescritos por el endocrinólogo o diabetólogo. Es también muy importante en los pacientes que el cuidado de la piel. La piel es el órgano más grande, pero cuando el paciente diabético tiene la enfermedad, repercute en el diabético porque la piel se le pone reseca, se le caen los vellos y es una piel quebradiza, la cual por cualquier mínimo contacto puede tener rasguño y ser una puerta de entrada de un agente infeccioso. Prácticamente casi el 60%, el 70% de la buena evolución diabética depende del paciente mismo, de su disciplina y de querer preservar sus extremidades. Bueno, pues queremos agradecer al doctor Reynolds Pérez Estefan por su participación en este programa. Esperamos que en un futuro volvamos a tratar otro tema. Así es que gracias, doctor, por su participación. Quería decirle para concluir, que el diabético tiene lo que se llama el linfocito perezoso. Es un linfocito que engloba, pero no destruye la bacteria. Y por eso que las bacterias, las infecciones son más frecuentes en el paciente diabético. La bacteria engloba, pero no destruye. O sea, es un linfocito que ha perdido su capacidad de combate ante las infecciones. Muchas gracias, maestro Eusebio. Dios le bendiga. Y fue un honor estar con usted. Gracias a usted y a nuestra audiencia. Hasta el próximo miércoles en su programa Salud Global. Radio Funglode presentó Salud Global.